Empezamos este análisis desentrañando un cambio histórico sencillamente alucinante. Hablamos de ese momento exacto en el que la literatura europea pasó de la lógica más fría y calculada a la emoción más explosiva y sin filtros. Básicamente vamos a hacer un viaje fascinante por las ideas y los textos que, literalmente, redefinieron nuestra forma de sentir. Es que pensemos en esto, o mejor dicho, pongámonos en situación. Una profunda crisis social y política acaba engendrando una rebelión que cambia el arte para siempre. Y no fue una simple moda literaria pasajera, que va, fue un movimiento arrollador, un auténtico tsunami que empapó todos los rincones de la cultura europea y que marcó un clarísimo punto de no retorno. Nuestro recorrido de hoy va a cubrir lo siguiente. 1. El surgimiento del romanticismo. 2. La interesantísima vida de Wolfgang Goethe. 3. La forma y el fondo del Werther. Y 4. Sus personajes y su argumento trágico. Pasamos de lo macro a lo micro. Empezamos con la primera sección, el surgimiento del romanticismo, el nacimiento de una rebelión cultural. El punto de partida es ese espíritu salvaje que estalló en la Alemania del siglo XVIII. Lo llamaron Sturm und Drang, que significa algo así como tormenta e ímpetu, y fue un bofetón directo y sin contemplaciones a las rígidas normas del neoclasicismo. Ahora, un dato bastante curioso es cómo evolucionó la propia palabrita por toda Europa. Empezó contagiándose de la cadencia del francés con romantisme, luego en Inglaterra adoptó el término romantic, muy asociado a lo pintoresco y a lo sentimental, hasta que en Alemania la palabra romantisch se convirtió exactamente en el grito de guerra de las posturas anticlásicas. Y esta imagen ilustra a la perfección la tremenda tensión de aquella época. A la izquierda vemos los engranajes estrictos de la racionalidad burguesa, la razón pura y dura. Y a la derecha, el romanticismo estallando como el grito de alguien que dice «basta». Es el individuo que se siente perdido, súper angustiado y que exige, casi con chulería, una libertad absoluta e innegociable. Vamos, que el romanticismo manda al status quo a paseo, corona los sentimientos por encima de la razón. De repente surge un culto intenso al yo, al individualismo más extremo. Y ojo, que viene con una buena dosis de pesimismo vital, buscando refugio en lugares exóticos, en la Edad Media, en lo oriental, y de forma ineludible en el poder salvaje de la naturaleza. Era literalmente salir a respirar aire puro. Y pasamos a nuestra segunda sección. Wolfgang Goethe. Su vida académica y cómo se convirtió en el patriarca de la literatura alemana. Todo este espíritu rebelde del que hablábamos se encarnó en un genio extraordinario, una de esas figuras históricas cuya propia vida es, en sí misma, una novela de aventuras. Fijémonos en este recorrido temporal, porque el momento clave de su juventud es cuando, de repente, decide abandonar la abogacía. Todo por culpa del filósofo Herder, que le vuela la cabeza y le empuja hacia la literatura. A partir de ahí, Goethe vive unos romances intensísimos como el de Friederike Brion o el de Charlotte Buff. Luego hace las maletas, huye a Italia y nunca pierde de vista los grandes temblores históricos como la mismísima Revolución Francesa. Al ver esta barbaridad de producción literaria en la tabla, nos topamos con un espíritu inconformista y en constante renovación. Hablamos de obras de teatro colosales que le llevaron décadas, como el Fausto, pasando por la poesía más refinada, hasta llegar a novelas que rompieron moldes, como el Werther. Goethe era un erudito total, obsesionado con el lenguaje y muy anclado en la cultura clásica. Así entramos en la tercera parte. Werther, forma y fondo, diseccionando la obra maestra. Porque resulta que ese desamor tan real y doloroso de Goethe con Charlotte Buff fue exactamente la chispa que encendió esta bomba literaria publicada en 1774, Las cuitas del joven Werther. La estructura de este libro es, sinceramente, una genialidad. Al ser una novela epistolar, es decir, contada mediante cartas, la experiencia es brutalmente íntima. Empezamos leyendo la correspondencia privada al amigo Guillermo. Luego, la red de cartas atrapa a más personas, para terminar de golpe con las notas de un editor externo que relata los últimos días. Es como estar viendo un falso documental que narra una espiral de descenso mental. Gracias a este formato tan inmersivo y a un lenguaje poético que desborda emoción por los cuatro costados, nos metemos de lleno en un choque de trenes. Por un lado, una vida dominada por la pasión, el amor desmedido y la naturaleza, y por el otro, el muro de ladrillo de las convenciones sociales. Un muro que inevitablemente acaba generando muchísima angustia, desesperación y la muerte. Llegamos a nuestra cuarta y última sección. Personajes y argumento trágico, un triángulo amoroso fatal. Vamos a meternos hasta el fondo en el meollo de la historia, para conocer a quienes protagonizan esta trama devastadora que definió toda una época literaria.
Aquí los personajes son polos completamente opuestos. Tenemos a Werther, que es pura pasión, puro ímpetu, y enfrente está Alberto, el prometido, que es la encarnación misma de la razón, el tipo pragmático y cuadrado. Y claro, justo en el ojo del huracán está Carlota, el amor absoluto e inalcanzable. Todo esto se lo cuenta Werther a Guillermo, que es el confidente silencioso que se tiene que leer todo este drama. Y esto nos lleva a la gran pregunta de la novela. Esa duda enorme y bastante inquietante que te asalta según vas leyendo y ves que los sentimientos se están yendo totalmente de las manos. ¿Cómo termina una vida empujada únicamente por la pasión? Bueno, al principio la cosa arranca con bastante calma. Werther llega al pueblecito de Walheim buscando algo de paz mental para sanar su espíritu. Allí, entre paseos, se encuentra consuelo leyendo y disfrutando del paisaje inmenso. Es como si hubiese alcanzado un equilibrio perfecto, aunque, spoiler, es un equilibrio muy frágil. De pronto, todo salta por los aires. En una modesta reunión social, Werther conoce a Carlota. El flechazo es fulminante, un amor incontrolable que choca de frente contra las normas morales de la época, porque, vaya por Dios, ella ya está comprometida. Y con Alberto, un hombre de negocios, que encima está a punto de volver de viaje. Sabiendo que la cosa pinta muy mal, Werther intenta ser racional, algo que odia profundamente. Acepta un puesto diplomático y pone tierra de por medio para olvidarse de ella. ¿Funciona? Para nada. El ideal romántico de la pasión absoluta tira de él con tanta fuerza que lo arrastra inexorablemente de vuelta hacia el abismo que le espera en Walheim. Y llegamos al clímax trágico. En un momento de pura desesperación, aprovechando que Alberto está fuera, Werther se lanza y le confiesa todo su amor a Carlota. Ella, sintiéndose abrumada pero manteniéndose firme a su promesa moral, decide que no pueden volver a verse jamás. Ese es el golpe de gracia. Werther, incapaz de soportar el vacío de una vida sin la mujer que ama, sucumbe a la tristeza total y decide quitarse la vida de un disparo en la cabeza. Al cerrar este análisis nos queda flotando una reflexión enorme. Han pasado siglos desde aquel estallido del Sturm und Drang, pero ¿hemos cambiado tanto en realidad? Esa lucha desesperada de Werther, esa guerra interna entre lo que nos exige la sociedad y la pasión incontrolable del individuo, ¿no sigue acaso dictando el comportamiento humano en nuestros días? Definitivamente es de esas historias que demuestran el poder de la emoción pura, una emoción que transformó el mundo y que tal vez siga viviendo dentro de cada uno de nosotros.